Informate en ecomedios.com. Seguinos en Instagram, @ecomedios. Aquí damos comienzo a Italianos y sus negocios. Un programa dedicado a la promoción de negocios de empresas italo-argentinas, a las oportunidades comerciales procedentes de Italia, inversiones, productos, música, entrevistas y buenos negocios. Promueve la Cámara de Comercio Italiana en la República Argentina. Con la conducción de Francisco Tosi y la producción general de Arturo Curátola. La Cámara de Comercio Italiana en Argentina ha creado la categoría de socio digital para que desde la distancia las empresas pymes y profesionales puedan acceder a oportunidades comerciales, cursos online y asesoramiento gratuito en comercio exterior, economía, créditos y legales. Comuníquese al 011-481-65900, 011-481-65900 o enviando un mail a ccibaires@ccibaires.com.ar. Asóciese, los esperamos. ¿Sabías que ahora podés financiar tu proyecto con un crédito online de hasta 2 millones de pesos? Sí, escuchaste bien. Para vos que emprendés, sos profesional independiente y querés impulsar tu proyecto, ahora podés acceder a un crédito de forma 100% online, súper ágil y con aprobación en 48 horas. Entrá a garantizar.com.ar y hacé crecer tu negocio desde donde estés. Con Garantizar Digital, vos podés. Estimados oyentes, quien les habla Arturo Curátola, les da la bienvenida a otra edición del programa número 262, sexto año de vida. Como ustedes saben, este programa habitualmente es conducido por el doctor Francisco Tosi, quien lo hace con la habilidad conocida. Hola, Francisco. ¿Cómo estás, Arturo? Hoy tendremos a dos interesantes invitados. Roberto Peiretti, productor agrícola, ingeniero agrónomo, doctor en agronomía y además un conferencista internacional, un entusiasta de la siembra directa y del potencial agrícola argentino. Tendremos luego vamos a estar en aspectos, digamos, que tienen que ver con el campo hoy, porque luego tenemos a Rosana Mattiello, que es veterinaria ciudadana italiana. Y bueno, hoy que estábamos tratando de comunicarnos, me dice, no, mira, llámame dentro de un rato porque tengo que operar a un loro, justamente. ¿Qué lo tiró? Así que es cirujana veterinaria y la verdad que, bueno, 41 años de experiencia en la universidad, tanto de Buenos Aires como otras de la Argentina, una ductilidad y capacidad para trabajar justamente en los aspectos más delicado, que es la veterinaria de animales exóticos, que es la cirugía, porque obviamente no siempre la anatomía y la fisiología de estas especies está debidamente relevada e informada. Así que un programa amplio. Hemos estado en la provincia de Corrientes la semana pasada con la Cámara de Comercio Italiana en la Argentina, seguramente Claudio Farabola, que como siempre va a ser la agenda en el cierre del programa. Claudio Farabola, director ejecutivo de la Cámara de Comercio Italiana en la Argentina, y la verdad que nos hemos encontrado con una provincia pujante, con sociedades comerciales con empuje, inclusive con un grupo de gente joven realmente interesante porque trabajan con espíritu regional, es decir, ellos no están más viendo solamente a Buenos Aires como inversiones para hacer fuera de Corrientes, sino que miran para el oeste y para el norte, o sea, para el Paraguay, para la provincia de Santa Fe, Chaco, y la verdad que manejan instrumentos financieros ya sofisticados. Hay una bolsa de comercio en Corrientes, pero que trabaja con un agente de la ciudad de Buenos Aires, del mercado de valores, y ellos hacen transacciones nacionales e internacionales desde allí, hacen proyectos de inversión que son además
en gran medida inmobiliarios. Es increíble cuando uno cruza el puente entre Resistencia y Corrientes, ver la cantidad de edificios que hay y que están creciendo día a día en esa costanera de Corrientes que es tan linda. Pero, Arturo, no sé si te parece, le pedimos a Ludmila Cavalieri que nos diga cuáles son las repetidoras. Adelante, Ludmila. Bueno, le recordamos a la audiencia que además de escucharnos a través de Ecomedios AM1220, nos pueden escuchar, por ejemplo, si están en la ciudad de Mar del Plata, a través de Radio Brisas, los viernes a las 21 horas, en FM 98.5, en Pinamar FM 88.9 y en Tandil FM 94.3. Si están en la provincia de Corrientes, nos pueden escuchar a través de Radio Sudamericana los viernes a las 22 horas, a través de el FM 100.3. Los lunes a las 20 horas en Radio La Luna, AM 1140, en zona norte de la provincia de Buenos Aires. Los lunes a las 21 horas en Radio Tandil, en AM 1140 y en FM Galáctica 97.1. Y los martes a las 19 horas a través de Radio Amplitud, AM 660, en El AMBA y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Gracias, Ludmila. Recordemos que en Italia esta semana es la semana de Ferragosto, que ha sido el martes, sí. Así que es una semana donde no ocurre mucho desde el punto de vista parlamentario. Sí podemos hablar de algunas medidas que se tomaron antes de esta pausa tan intensa, bueno, que en realidad se extiende a todo el mes de agosto, pero particularmente a esta semana, que ha sido esta cuestión de la sobretasa de impuesto a la ganancia, de sobretasa de ganancias que se ha aplicado a las entidades financieras italianas. La razón de esto es que, como ustedes saben, las tasas de interés en el mundo han subido, particularmente en Estados Unidos y en la Unión Europea, inclusive algo también en China, y claramente cuando las tasas suben en el orden del 5 al 5,5% de piso, y por lo tanto 7,5% en todos los mercados hipotecarios, los bancos, las entidades financieras, suben el costo al cual prestan el dinero, pero suben también el interés que le pagan a los depositantes. Y bueno, justamente el gobierno ha investigado y ha llegado a la conclusión que subieron la tasa de interés, pero no subieron en la misma medida la tasa que se le paga a los ahorristas. En consecuencia, han generado ganancias extraordinarias. El gobierno ha dispuesto, por lo tanto, aplicarle una especie de sobretasa del 40% a esas ganancias extraordinarias calculadas según un multiplicador de valor agregado. Es decir, si tuvieron más de tanto respecto al año pasado, entonces corresponde por única vez esa tasa. También la tomó Alemania la misma medida, ¿eh? Claro, ha habido mucho cuestionamiento, sobre todo por parte de la oposición, pero en general la sociedad da la impresión que lo ha acompañado. Está bien que ha sido hecho en la primera semana de agosto y por lo tanto en un mes que es un poco de transición, debido a que es un mes veraniego. Pero esto un poco ha sido la explicación de esta sobretasa que se ha puesto en otros países de Europa, como bien decís, Arturo, y que tiene una razón de ser, y que lamentablemente el combate contra la inflación, que se hace principalmente aumentando las tasas, bueno, lo han hecho, inclusive ha ocurrido en nuestro país, ¿no? Donde ante una devaluación ha habido un enorme aumento de la tasa de interés de referencia, justamente al efecto de combatir la inflación. Arturo nos dirá si con o sin éxito. Sí, con éxito, claro, pero me parece bien porque los bancos miran el toma todo. No, si ven que han ganado algo sin hacer nada, sencillamente porque la Unión Europea aumentó la tasa y ellos se beneficiaron, es lógico que vuelva un poco hacia atrás y le cobren algo más. Pero de cualquier manera, vamos a dar noticias positivas. Tequín paga 166 millones de dólares para comprar una compañía de revestimiento de tubos. Sigue ampliándose Techin en el mundo, ¿no? Claro, y además prácticamente la más grande inversión de infraestructura energética, yo diría de los últimos 10 años, ha sido esta. Alguien más también. Y más también, decís más vos. También, sí, claro. Claro, y ha sido esta del famoso gasoducto, así que realmente celebramos esta nueva actividad. Creo que estamos en contacto con el doctor Roberto Peiretti, ¿es así?
Sí, buenas tardes. Roberto, Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, muchas gracias por llamar y por contactarme. Roberto es ingeniero agrónomo, es doctor también, productor, por supuesto, consultor, pero antes digamos, de ir o panear por sus múltiples actividades nacionales e internacionales, le voy a pedir que nos cuente su vínculo con Italia. ¿Cómo no? Bueno, en primer lugar, agradezco nuevamente por el llamado y desde dónde proviene el llamado, o sea, orientado hacia las raíces italianas, que llevo muy adentro mío, dado que soy descendiente de italianos. Los originarios que llegaron al país fueron los bisabuelos, los abuelos en algún caso, pero por las dos ramas, materna o paterna, todos ellos son venidos de Italia, por lo cual, bueno, el solo hecho de mencionar Italia es el lugar de mi origen, así que llevo muy adentro todo eso, y llevo muy adentro, y debe toda mi vida, orientó mi vida, la pasión o digamos la dedicación derivada de la pasión que me transmitieron mis abuelos y mis antecesores, relacionadas al cultivo de los suelos, a producir alimentos, que en la mayoría de los casos, si no deciden todos ellos estuvieron dedicados de una manera más directa, un poco más indirecta, pero siempre muy ligados a la tierra, al suelo, a la producción, al terruño. Ellos venían de Así que, Piemonte, bueno, ¿no? Sí, una parte de la familia paterna, más vale venía de Piemonte, y la parte materna, o sea, mis abuelos maternos, eran más vale de la zona del Véneto. Así que... Siempre en el norte de estamos Italia, en hablando. todos los casos. Sí. O sea, siempre en el norte, en el norte Siempre de en el Italia. norte, y siempre gente que, digamos, allá estaban ligada también a las actividades agrícolas, o sea que viene de atrás. Yo soy ya la cuarta generación aquí, la quinta ya está también en los emprendimientos familiares, en la actividad, así que es una cuestión de historia familiar, nuestra dedicación y cariño y pasión por cultivar el suelo y producir alimentos. Roberto, inevitablemente tu apellido está vinculado a la siembra directa. ¿Por qué no nos contás un poco de qué se trata y por qué es tan importante y realmente ha sido disruptivo en los últimos años? Bueno, la siembra directa, para ponerla rápidamente en contexto y tener una idea, si bien somera, pero bien contundente de su relevancia, es que significó un cambio de paradigma para la agricultura o para la relación entre el hombre y el suelo, un cambio, digamos, de fondo en la manera de entender y llevar a cabo el proceso agroproductivo. ¿Qué quiere esto decir? Desde 10.000 años atrás que el hombre empezó a cultivar, se asoció la idea de el cultivo de las plantas, de los forrajes, de las plantas con el fin que fuera, que siempre está ligado o a los alimentos, a los forrajes, a la producción de fibra y aún de energía. Digamos, siempre estuvo estrechamente relacionada a la idea de labrar el suelo, la labranza, el labriego, laborear. El arado. El arado como expresión más reciente en el hilo histórico, digamos, pero de un siglo y medio atrás, el arado metálico. La idea del arado de remover el suelo viene 2, 3, 5 mil años y más también, desde siempre. Manual, traccionado por animales o como fuere, pero siempre la idea de remover el suelo como medio de cultivar las plantas. Eso tenía sus explicaciones y sus razones, pero fue el origen, o digamos, la medida que eso se intensificó,
especialmente en los últimos siglos, por la mecanización, el progreso del hombre, la presión demográfica y demás. En la medida que se intensificó, también intensificó más que proporcionalmente, o sea, exponencialmente, el deterioro del recurso suelo, que es el recurso madre para poder producir los alimentos, o sea, desarrollar el proceso agrícola. Roberto, el deterioro vía erosión. Disculpame Sí, que te interrumpa, sí. Roberto. ¿En qué consiste la siembra directa en comparación con lo anterior? ¿Cuál es la novedad? Bueno, aquí, sí, perfecto, es muy oportuna la pregunta para terminar de clarificar. Aquí viene lo que yo llamo el cambio de paradigma, porque 10.000 años, agricultura, producción de las plantas, labrar el suelo, igual a labrar el suelo, hasta el labriego era la persona relacionada. Ahora, desde hace 50, un poco más, 70, 80 años, fue la idea, después fue el desarrollo de implementación práctica, donde venimos a decir que en el nuevo sistema la forma de cultivar los suelos es dejando de labrarlos. O sea, ahí está el quiebre de paradigma, 10.000 años contra 60 años que comenzó este movimiento. Dejar de labrar los suelos. O sea, el sistema de siembra directa está basado en 3 pilares mayores, que son la ausencia de labranza o dejar de labrar, mantener los suelos cubiertos por rastrojos o por plantas vivas que cumplen la función, digamos, de producir alguna de las cosas que otorga la agricultura, alimentos, forraje, fibra o energía. Y como tercer cosa, el criterio, el principio general de rotación, o sea, de ir cambiando anualmente en las especies que participan del proceso productivo. Esos 3 principios son sobre los que se basa la nueva forma paradigmática de entender y llevar adelante el proceso agroproductivo, como decía. Es un cambio absolutamente de fondo y abandona la idea de explotación de los suelos y de los recursos. La abandona, pero no por una cuestión de pensarlo así, sino que llevarlo a cabo en la realidad. ¿Sí? Se abandona la idea y la realidad de explotar el recurso para pasar a utilizar sustentablemente y aún en forma mejoradora al recurso suelo, que vuelvo a repetir, es el recurso madre del proceso agroproductivo proveedor de los alimentos de la humanidad. Claro, lo transforma en renovable de alguna manera, ¿no? Lo transforma en renovable o al menos en sustentable, o sea que lo que hacemos hoy no esté en detrimento de lo que se pueda hacer mañana o pueden hacer las nuevas generaciones. Y no solo eso, sino que cuando se lleva a cabo con todos los desarrollos de la ciencia moderna y toda la cantidad de gramos de materia gris por hectárea que demanda el sistema y le podemos dar hoy por el conocimiento humano, se transforma ya no solo en una actividad sustentable, sino aún mejoradora del recurso suelo, en este caso central, como decía, pero y en una buena parte, si queremos una cuestión emblemática en ese proceso de sostener o mejorar, llegando a mejorar, como digo, es el manejo mucho más adecuado del carbono y adecuado, virtuoso, del carbono como elemento central, no solo del suelo y del funcionamiento del suelo a través de la materia orgánica y otra serie de cuestiones, sino de la vida en sí, o sea, del cultivo de las plantas, de la posibilidad del suelo de producir, y no nos olvidemos que esa producción de las plantas es el producto de la fotosíntesis, o sea, captar la luz solar y el dióxido de carbono de la atmósfera y transformarlo en hidratos de carbono y otras sustancias que son los constituyentes del cuerpo de la planta, y eso es absolutamente el comienzo de la cadena que técnicamente se llama trófica, que es la cadena alimenticia
que sostiene la vida en el planeta. Roberto, Directamente, sí. disculpe, usted ha tenido 78 viajes al extranjero como expositor, es miembro y director de la Fundación Global Farmer Network, ¿no? Y yo le pregunto un poco, ¿cómo estamos en el mundo respecto a otras zonas que usted me ha comentado? Bueno, el cinturón maicero, de Iowa, Illinois, Moldavia, Ucrania, Rumania, que son, junto con la pampa húmeda, de lo más fértil del mundo. ¿Cómo estamos nosotros posicionados allí? Realmente, sí, tal cual decís rápidamente, los mejores suelos, o sea, los de mayor aptitud productiva del mundo están localizados en esas 3 regiones. La pampa central, húmeda y subhúmeda argentina, el cinturón maicero americano, y la parte de Eurasia, o digamos Moldavia, Rumania, Ucrania, el sur de Rusia. Esos son los mejores suelos o los de mayor aptitud productiva del mundo. Y si tenemos que ahora pensar cómo estamos en relación a ellos, claro, realmente desde un punto de vista del desarrollo tecnológico, o digamos más que tecnológico, en el desarrollo de la concepción del sistema agroproductivo que nos permita abandonar la explotación para pasar a la producción sustentable y mejoradora del recurso, realmente diría que estamos extraordinariamente bien posicionados desde Argentina y desde el cono sur de América, llámese esto Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay. Absolutamente es el polo que irradió al mundo, no la idea, porque la idea flotaba en el mundo y en otros lugares, inclusive en Estados Unidos, la idea de llevar adelante la agricultura bajo siembra directa, pero desde aquí es donde la viabilizamos y llegamos a guarismos, a valores como el 90% del área cultivada bajo el sistema de siembra directa, cosa que no hay en ninguna otra parte del mundo. Es decir, si vamos a Estados Unidos, por ejemplo, bueno, depende de las regiones, pero ¿y eso a qué se debe, doctor? Bueno, en realidad, termino la idea, ¿no? Sí. 20-30 en lugares más desarrollados como Estados Unidos, o sea, nosotros estamos en 90, 20, 30, 40, depende de cómo se mire, y el mundo en su conjunto no tiene más que el 7, el 8%, o cosas por el estilo en promedio, ¿no? Claro. O sea que estamos absolutamente en una posición de vanguardia. Y se debe, en parte se debe a la innovación y a la necesidad de ser innovativos, creativos. Claro que somos el nuevo mundo, digamos, desde aquí. La historia y la relación con el mundo nos ha colocado en una posición por la cual por distintas razones, y sería largo de explicar, pero en realidad esa necesidad de innovar y de mejorar, de buscar más allá de la frontera conocida o usual en materia de ser eficientes, o sea, producir más con lo mismo, o aún producir más con menos. Esto se refiere a los insumos que utilizamos, incluida una hectárea de tierra, o sea, de suelo, obtener más rinde con la misma cantidad de insumos y aún con menos cantidad en determinados casos. O sea, ha sido la necesidad, por un montón de razones, entre las que tienen que ver cuestiones económicas, cuestiones sociológicas, cuestiones de relacionamiento. ¿Algún gen italiano también puede ser? También hay un gen italiano y tiene bastante que ver. Comer un buen plato de espagueti, una pizza y demás ayuda mucho a activar la creatividad y ponerse en buena forma para afrontar los cambios sin temor. Es largo de explicar. Doctor, para que no se me termine el tiempo sin que también la audiencia pueda conocer eso. Usted ha sido fundador de APRESID y también me había comentado ayer
participa del proyecto de Bioceres junto con 300 productores que me gustaría que lo pudiera contar brevemente. Bueno, sí, en realidad no soy, para nada soy yo exclusivamente el fundador de Bioceres, pero sí tengo el privilegio, el orgullo, y he tenido la suerte en la vida de relacionarme con un grupo, digamos, constituimos un grupo de profesionales, algunos, otros no, pero todos éramos productores y muy ligados a la producción agropecuaria, que en los años 70, tan temprano como en los años 70, empezamos a juntarnos, a ver la necesidad de cambiar, de implementar un nuevo sistema, porque veíamos los problemas de erosión, de pérdida de productividad, y bueno, y además teníamos alguna información de que había otra manera, pero había que ponerla a andar. Había que dejar de lado 10.000 años de historia y de costumbre y de forma de hacer las cosas para adoptar una nueva. Bueno, yo tuve el orgullo, repito, de ser de ese grupo, que trabajamos juntos desde esa época, y de ahí fuimos para adelante hasta que en el año 89 formalizamos, ese grupo formalizó la creación de APRESID. Bueno, APRESID avanza, adopta tecnología, luego tecnología se relaciona con el mundo y en ese relacionamiento lleva y trae información, tecnologías que después adaptamos al sistema y las utilizamos, y se forma lo que se llamó CAPA, que fue la Confederación de las Asociaciones de Productores en Siembra Directa de América. Usted fue presidente de ahí, ¿no? Yo fui presidente, tuve el honor de ser presidente por 2 periodos de esa institución, y luego, a poco de andar, no muchos años más, vimos la potencialidad de la biotecnología y la cantidad de beneficios que nos podía traer, y ahí fuimos a poner fuerza y empeño y empuje y un sueño común, digamos, nos llevó a que en el año 2001 finalmente, después de un proceso también que duró varios años, nos llevó a un grupo de 20 y pico productores dentro de ese grupo original a fundar lo que hoy es Bioceres, y que luego siguió creciendo y hoy es digamos es propiedad de más de 300 productores, en general una compañía muy atomizada y muy imbuida, muy cercana, muy digamos muy participada por productores, o sea que muy ligada a las raíces de producción y del proceso agroproductivo, que es para lo que muchos de los objetivos de Bioceres trabajan. Doctor, en 30 segundos nos cuenta el trigo tolerante a la sequía, que tolera la sequía. El trigo tolerante a la sequía, al igual que la soja, es un desarrollo emblemático de Bioceres, único en el mundo, primer trigo en el mundo que logrado por el traspaso de un gen del girasol al trigo, y lo mismo de ese gen de girasol que se llama HB4 puesto en la soja, que otorgan la propiedad única de ser capaz de tolerar mejor los episodios de sequía o de restricción hídrica, de una provisión subóptima del recurso hídrico. Frente a esa situación que es tan común en la agricultura, lo que logra la acción de este gen es amortiguar los daños, o minimizar o reducir los daños que esas situaciones de estrés hídrico generan en el cultivo. Por lo que realmente es un progreso enorme y de una potencialidad extraordinaria, no solo para la agricultura de Argentina, para la agricultura mundial y para la humanidad en su conjunto. No olvidemos que el trigo es el principal y más antiguo cereal consumido y producido. Claro, para el pan. Mire, le agradecemos muchísimo, doctor Roberto Peiretti, y bueno, y le digo la verdad, muchas gracias por este gran aporte científico técnico a lo que es el desarrollo
de la agricultura para la alimentación, no de la Argentina, sino del mundo. Muchas gracias, doctor. No, por favor, gracias a ustedes y repito, muchísimas gracias por reactivar mis raíces con Italia. Muchas gracias por el aporte, gracias. Vamos al corte, por favor. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. American and Merit Hoteles. Primera cadena hotelera argentina. 3, 4 y 5 estrellas. Más de 20 destinos de Argentina y el Cono Sur. Aprovecha el código promocional Puro Branding con el 10% de descuento para los hoteles American Córdoba Park, American Executive Córdoba, American Buenos Aires Park, Merit San Telmo y American Executive Mendoza Hotel hasta fin de año. No válido para fines de semana largos. American and Merit Hoteles. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. La Cámara de Comercio Italiana en Argentina ha creado la categoría de socio digital para que desde la distancia las empresas pymes y profesionales puedan acceder a oportunidades comerciales, cursos online y asesoramiento gratuito en comercio exterior, economía, créditos y legales. Comuníquese al 011-481-65900, 011-481-65900 o enviando un mail a ccibaires@ccibaires.com.ar. Asóciese, los esperamos. ¿Sabías que ahora podés financiar tu proyecto con un crédito online de hasta 2 millones de pesos? Sí, escuchaste bien. Para vos que emprendés, sos profesional independiente y querés impulsar tu proyecto, ahora podés acceder a un crédito de forma 100% online, súper ágil y con aprobación en 48 horas. Entrá a garantizar.com.ar y hacé crecer tu negocio desde donde estés. Con Garantizar Digital, vos podés. Aquí estamos de nuevo. Me dicen que estamos en comunicación con la doctora Rosana Mattiello. ¿Cómo está, doctora? Mucho gusto. ¿Cómo le va a toda la audiencia? ¿Cómo fue la cirugía? Bueno, muy bien. Por el primer día está todo perfecto. Bueno, porque yo le comentaba antes en la introducción que yo, digamos, hoy estábamos hablando para yo de alguna manera poder conocer mejor toda su gran actividad de veterinaria y me estaba contando, mire, hábleme antes porque tengo una cirugía y bueno, después ahora nos va a contar cirugía de qué y de qué hace, pero la verdad que me había quedado impactado de las aves bajo cirugía o no sé cuáles de los animales exóticos usted estaba tratando, pero primero vamos a comenzar con su vínculo con Italia, dado que usted además es ciudadana italiana. Sí, yo soy ciudadana italiana, bueno, obviamente nací en Argentina, pero de parte de mi padre toda la familia vino de Montebelluna, de la región del Véneto, de Claro. Italia, después de la guerra. Claro, y vinieron ya con ellos, ¿a qué se dedicaron cuando llegaron? No, ellos eran comerciantes, el padre de mi padre, o sea, mi abuelo, Sí. Pero murió en la guerra, como 2 hermanos de él, y bueno, se vinieron a Argentina la madre con 7 hermanos. 2 de esos después emigraron a Estados Unidos y hoy queda solamente una tía abuela viva, ¿no? Ah. Y después, bueno, acá en Italia mi padre estaba estudiando para sacerdocio y acá se estudió arquitectura y ahí conoce a mi madre, que a su vez tiene abuelos italianos que vinieron antes, ¿sí? ¿Construyó alguna iglesia como arquitecto o no? No. En Italia estaba estudiando para... No, digo, si acá en la seminarista. Argentina, usted me dijo que estudió arquitectura. Acá empezó a estudiar arquitectura y ahí conoce a mi madre. Durante los y ahí, estudios. bueno, se casan y durante los estudios fueron docentes ambos de la Facultad de Arquitectura muchos años, de la UBA. Sí, arquitectura y urbanismo. También de la arquitectura y urbanismo de la ciudad, bueno, en la Universidad de Buenos Aires Sí. y también de la Universidad de La Plata. Mira. ¿Y cómo decidió usted estudiar veterinaria y no arquitectura?
Yo en realidad tenía ganas de hacer oceanografía. Oceanografía. Porque en la época mía era bastante común ver las series de Jacques Cousteau. Es verdad. Entonces, bueno, entusiasmaba, ¿no? O sea, a todo chico ver a Jacques Cousteau, Jacques Tari, bueno, lo entusiasmaba para el lado de la fauna silvestre, de la oceanografía. Pero bueno, cuando le comenté a mi padre y que me tenía que ir a vivir sola a Mar del Plata, obviamente me dijo que no. Entonces, ahí me dediqué a la veterinaria. Y bueno, empecé a estudiar veterinaria, trabajaba también, o sea, ya en primer año de estudiar veterinaria me nombraron docente de una de las materias de primer año, así que empecé, o sea, trabajaba y estudiaba, y bueno, ya más o menos para cuarto año, como yo era la escolta de la facultad y querían un buen promedio, el gobierno alemán me da una beca para ir a estudiar a Múnich, la parte de medicina aviar. Y ahí empezó la carrera mía, o sea... ahí empezó su vínculo con las aves, digamos. Con las aves. Sean exóticas o no. Yo hice todo, he hecho, o sea, hago producción también, porque trabajé mucho en la industria, y sobre todo, bueno, la parte más fuerte, porque era lo más débil en el país, era la parte de animales, o sea, aves, podemos llamar exóticas, pero más que nada silvestres, ¿no? Por la falta de veterinarios que había. Pero usted tuvo 41 años dando clase, además, en la universidad. Por eso, ahí dentro de la facultad empezamos de a poco a armar los grupos fauna, o sea, para trabajar con la fauna silvestre, que era un tema que no se veía en veterinaria. O sea, veterinaria medio que se dedicaba a vaca, caballo, perro, algo de gato, y toda la fauna silvestre estaba un poco dejada ¿cómo de es? lado. Dígame, ¿cómo es la proporción que recién dijo? Vaca, caballo, gato, perro, ¿cómo es la proporción? Más o menos, digamos. Y en el interior del país todavía se sigue haciendo, está bastante fuerte lo que es el veterinario produccionista. En las urbes, en las grandes ciudades, se trabaja mucho hoy con la parte de pequeños animales como animal de compañía. O sea, mascota, la gente está digamos, buscando los que se mucho ocupan de la mascota. esa relación. Sí, más de mascota. Claro. Y después, bueno, cuando empezó a surgir, qué sé yo, el Discovery, Animal Planet, y qué sé yo, bueno, mucha gente se volcó también a los animales un poco más... O sea, no su vida convencionales. Profesional está relacionada con los medios. Primero era Cousteau, después Animal Planet, ¿está bien? Siempre fue un poco relacionado a la fauna. Claro. Y bueno, creo que de a poco fui metiendo en todas las facultades las materias relacionadas a fauna silvestre. No es que me lo atribuyo a mí, pero bueno... Lo desarrolló bastante. Se desarrolló tanto en la Universidad de Buenos Aires como también fui docente de la Universidad de Salvador, y ahí también se desarrolló una materia, y hoy por hoy, bueno, todos los profesionales que quieren dedicarse a fauna silvestre tienen un lugar de referencia como para empezar. Antes no había eso, entonces creo que bueno, eso fue un poco el aporte que se le dio a la educación, ¿no? O sea que todo el movimiento de protección y de leyes ambientales de alguna manera también fue creando el crecimiento profesional de los médicos veterinarios. Fauna silvestre, claro, que hoy está muy en boga, ¿no? Claro. Así que bueno, fue quedando todo eso. Antes, por ejemplo, todo veterinario que trabajaba en zoológico o algo tenía que ser medio autodidacta. Hoy ya tienen a nivel mundial veterinarios o centros de referencia. Son pocos, pero los hay. Y ya hay facultades que enseñan, por ejemplo, esas materias. Así que eso fue quizás un aporte que cada uno pudo hacer, ¿no? Y también hay los veterinarios también se dividen, digamos, en cirujanos, no sé, clínicos o así. Claro. Antes el veterinario era un poco como los médicos, antes hacíamos un poco de todo. Ahora ya hay especialidades. O sea, uno es un médico clínico, pero bueno, se especializa en dermatología, neurología, anestesiólogo, cirujano, o sea, ya hay especialidades. Acá pues yo digo, mi compañero en el piso, ¿no? Arturo Curato, tiene una pregunta específica. ¿Cómo está, Rosana? Buenas tardes. Mucho gusto. Nosotros somos propietarios de una reserva de Don Carmelo en San Juan, donde es a cielo abierto. Y bueno, es una reserva muy importante donde hay camélidos, en fin, toda la fauna autóctona del lugar. Así que está invitada cuando quiera ir a visitar la reserva. Bueno. Hay instalaciones que la pueden recibir y bueno, es algo muy atípico. Reserva Don Carmelo. Búsquela en internet, va a ver que son una extensión muy importante. Ya no es tan atípico. Hay mucha gente que está buscando ese tipo de lugares o incluso para liberar animales o
O sea, hay muchos movimientos de activistas que tienden a proteger la fauna silvestre, ¿no? En este caso está administrado por la Universidad Nacional de San Juan, el CONICET y después el IMPRES, claro. O sea, que está, digamos, un centro de investigación. Todas este tipo de actividades ya hoy son multidisciplinarias, no lo puede manejar un veterinario, involucra veterinarios, biólogos, ambientalistas, o sea, es gobiernos también que apoyen, o sea, guardaparques, o sea, es toda una... Es multidisciplinario ya, Dígame, el manejo de reservas, de ambientes naturales, claro. todo eso es Sí. Dígame, doctora, y usted, por ejemplo, que también es cirujana también, ¿no? O principalmente, ¿tiene...? No, bueno, no. O sea, nosotros como realmente el veterinario de animales silvestres muchas veces hace un poco de todo porque no hay mucho... Y más si está trabajando en medio del campo. Yo estaba ahora en la región en el pueblo de San Cosme, en esa afuera de San Cosme, en la provincia de Corrientes, en Corrientes. A ver, lo que yo le hablaba de la cirugía acá es porque esto es un criadero, Corrientes Loro Parque es un criadero muy grande, es el criadero más grande de Sudamérica, y todo lo que es el sexado de los reproductores, como las aves tienen las gónadas, o sea, testículo, ovario, dentro de la cavidad abdominal, no se evidencian como los mamíferos que tienen o mamas o testículos en un escroto. Hay que, por endoscopía, hay que entrar dentro de la cavidad abdominal y observar si hay un testículo o un ovario, sobre todo en citácidos que no tienen dimorfismo sexual. Entonces, para armar las parejas de reproductores, usted tiene que saber si es un macho o una hembra, y si ese macho, por ejemplo, es maduro, para estar con una hembra madura o no, porque si no se pueden pelear y hasta matar. Si no, o sea, yo no sé si entendí todo bien porque usó algunas palabras medias difíciles, por lo menos para mi escasa formación, pero esas aves no se reproducen naturalmente, entonces. Sí se reproducen, lo que pasa es que usted tiene que armar parejas. Muchas no se reproducen en colonias. Hay aves que se reproducen en colonias y se arman las parejas solas, sobre todo aves pequeñas, claro. Pero los citácidos grandes, guacamayos, todos, generalmente arman parejas más solitarias. Entonces, usted no puede mezclar, por ejemplo, dos machos con dos machos, pues se matan. Claro. O dos hembras con dos hembras. Entonces tiene que saber qué sexo es. Hay dos formas de sexarla. Una es por ADN, o sea, se saca sangre o plumas para saber el sexo, pero a veces falla porque, o sea, no todas las aves usan los mismos... ¿Cómo hace para sacarle sangre a un ave? ¿Tiene que dormirla? ¿Cómo hace? No, se puede dormir si no tiene experiencia, pero con un buen manejo se puede sacar yo saco generalmente de vena yugular y si no de vena del ala, no... depende la expertise de cada uno. Diga que esto es radio, usted no nos puede ver, pero nos estamos mirando con cara así medio de miedo, ¿no? Porque usted le acierta ahí a la yugular, así lo ve y la agarra. Sostiene al loro y para mí es relativamente fácil. Lo envuelvo en una toalla, sostengo al animal y del cuello es fácil sacar de la yugular. Para mí, por lo menos. Claro. Dígame, doctora, y un poco para terminar, por supuesto que nos gustaría alguna vez tenerla aquí en el piso, en el estudio, y hablar así de algunos casos, porque realmente quedé medio impactado. Pero para cerrar, ¿cómo estamos en el mundo en cuanto a conocimiento sobre los animales exóticos? ¿Estamos bien? ¿Estamos atrasados? ¿Adelantados? A ver, hoy el mundo está muy globalizado, así que si uno quiere, puede acceder a la información que hay en el mundo, lo que a veces no tenemos los recursos que tiene el resto del mundo. Claro. O sea, en aparatología, en un montón de cosas, a veces nos falta. O sea, trabajamos a veces con menos recursos, pero bueno, quizás a veces un poco más artesanal, pero en cuanto a conocimientos, hoy prácticamente no hay barreras para el conocimiento. Cosa que en la época que yo empecé, sí. Lo había, tenía que ir a buscarlo. Al libro, tenía que ir a consultar la revista o el libro. A los libros, o ir a ver los especialistas. Yo fui 3 veces a Alemania, fui una vez a Estados Unidos, ya me pagaba todo yo, juntaba plata y me iba a aprender, porque bueno, no estaba globalizado. Hoy, por ejemplo, se une a alguna sociedad o algo y el material le llega. Claro. Pero una cosa es que le llegue lo teórico, otra cosa es que le llegue la práctica. O sea, son dos cosas distintas. Acá no, o sea, hay que juntar las dos cosas. Como en todo, ¿no? O sea, por supuesto.
Doctora, yo le agradezco muchísimo su tiempo y aparte su paciencia para buscar un lugar con buena conexión. Hemos tenido realmente una conexión muy buena, se ha escuchado perfectamente. Así que le agradezco y espero tenerla en algún momento aquí en el piso, así le hacemos algunas preguntas también sobre lo que es, no necesariamente lo exótico, sino un poco las regulaciones, cómo funcionan y lo hacemos saber a nuestra audiencia. Muchas gracias y que tenga un buen regreso. Bueno, muchas gracias a ustedes por contactarse. Gracias. Adiós. Gracias. Fue la doctora Rosana Matiello, ¿no? Exactamente, italiana, veterinaria. de ciudadanía italiana, aunque nacida sí, claro. aquí en la Argentina, pero realmente un desarrollo del cuidado veterinario de animales exóticos que ahora vamos a compartir con Claudio Farabola, director ejecutivo de la Cámara de Comercio Italiana en la Argentina. ¿Escuchaste algo, Claudio? Sí. Lamentablemente cuando fuimos Corrientes no vimos ningún ave exótico. Bueno, Estuvimos pero encerrados 3 días ahí haciendo reuniones. Pero ¿te acordás que cuando estábamos en la escondida había un tucán? ¿Te acordás? Es verdad, eso sí. Es la única cosa que vimos. Esto lo quiero destacar públicamente, porque siempre cuando uno dice van de misión a tal lugar se imaginan quién sabe qué, y no, la verdad es que se trabaja mucho más de lo que se hace en una oficina, pero la verdad muy buen éxito. Es muy interesante el tema de los animales, de la recuperación de la flora y la fauna. Muchas veces se habla mucho del tema, obviamente, de recuperación del área deforestada y toda esta cosa, es verdad, pero el ecosistema no está hecho solo de plantas, está hecho de animales, y el hombre tiene que aprender a convivir. Porque voy a decir que Claudio Farabola es un experto en los temas forestales. Yo no lo sabía y lo pude apreciar de persona cuando fuimos ahí en Resistencia hacia la Escondida, hacia la empresa Silvatim. Realmente vos estabas muy informado sobre todos los desarrollos de especies para conseguir, el mayor rendimiento en la extracción de tanino. Y esto de las aves exóticas, los animales, es muy importante porque desaparecen los zoológicos y aparecen los santuarios, los parques nacionales, los parques, claro, ¿no? Y allí es donde hay que tratar de garantizar, viste que lo que explicaba la doctora, que los animales tienen que aparearse, pero tienen que antes reconocerse. Entonces tiene que ser espacios muy amplios y a su vez intervenciones muy rápidas. La verdad que es todo un mundo diferente. Claro, pero por ahí esto le parece muy lejos. Y después, no sé si la audiencia y ustedes se acuerdan, apareció de golpe el tema de los carpinchos, claro, que invadieron los delta, claro, o otra cosa, los jabalíes que estuvieron en Roma, o los álbatros que están en el Vaticano, y uno dice, ¿cómo es esta cosa? ¿Por qué los animales están acá? Bueno, primero que todo, porque el mundo es de todo. Primero de ellos, que estaban antes que nosotros, el hombre ha invadido muchas áreas. Tenemos, me parece que, yo digo siempre, reconciliarnos, ¿no? En el sentido que el desarrollo humano es importante, la economía es importante. Decimos muchas veces, sin agua no hay vida, sin energía no hay desarrollo, pero el hombre solo a través del trabajo y del desarrollo productivo puede mejorar su situación social, crecer y tratar de encontrar un modelo de vida mejor, ¿no? Lo que sí, obviamente, tenemos que tratar de respetar todas nuestras actividades. Por eso la Cámara trabaja mucho, cada vez más fuerte en todo lo que es la línea, los lineamientos de pensamiento sobre la transición de la producción humana, más sustentable, el cuidado del agua, el cuidado del medio ambiente, cómo tratar de que las producciones aprovechen la materia prima y los descartes que tienen. Muchos de ustedes seguramente ya habrán escuchado hablar del famoso materia prima segunda, es decir, son los descartes de alguna producción que después son reutilizados para hacer cosas. Me acuerdo en un programa de hace algunos meses
Arturo trajo una empresa que hablaba con residuos plásticos, aceite durmiente de trenes o envase plástico. Exactamente. Sí. Exactamente. Me parece que eso es interesante. Tenemos que ser inteligentes, utilizar, digamos, lo que tenemos. Me acuerdo hace algunos años cuando se trabajó con la ciudad de Turín, que es una de los ejemplos mundial de este tipo de trabajo. La empresa de la municipalidad, que se llama ANMAP, ha sido premiada en muchísimos países por los desarrollos, y ellos con los residuos de la vida urbana hacen muchísimas cosas, desde humus y fertilizante para las granjas y para las plantas, desde la producción de bioenergía a través de los derramados de los árboles, de la parte agrícola, desde, digamos, recupero de materia prima. Claudio, te interrumpo. Sí. No te olvides de la visita que hicimos a Torino, donde estaban los residuos, que se recuperaba el residuo y los líquidos, y el agua terminaba siendo agua pura. ¿Te acordás? Claro. Sí, por eso. Esa era la referencia que estaba haciendo, digamos. La verdad que fue una cosa. ¿Te acordás cuando subimos arriba de un basural en verano, en pleno verano, y no había ningún olor? Ninguno. Si había un atisbo de olor, le ponían un perfumero gigante, porque las casas estaban a 200 metros y nadie se daba cuenta. O sea, era materia inerte total. Cuando hablan acá de, bueno, los basurales de acá que se sepultan, pero ahí no, se elaboraba absolutamente y se recuperaba todo. Sí. Y lo que más me llamó la atención, cuando el ingeniero me quiso dar un vaso de agua, del agua recuperado, y yo elegantemente le dije que no. Él la bebió, pero no. Yo dije, muchas veces, sí. Yo no lo hago. Bueno, la verdad, me acuerdo cuando hicimos esta experiencia, y yo a eso, si me vuelco un poco a las empresas, Italia tiene una de las ferias más linda, más importante al mundo de este sector, que es la Ecomondo, que se hace hoy en la feria de Rimini, digamos, se hace normalmente, y es increíble lo que se llega de esta tecnología, ¿no? Italia es líder, como siempre, mundial en muchos de esos sectores. Hay mucho también de participación internacional, pero es realmente increíble lo que se está haciendo tecnológicamente, justamente para eso. Además, hay que decir que económicamente puede ser interesante, porque lo que puede ser un descarte para alguno es una materia prima muy valiosa. Podemos citar, como estuvimos con Francisco hace pocos días en el Chaco, los descartes de producción de la extracción del tanino por la empresa Indunor Silvatim, se transforman en energía, en una central de 10.3 megas que abastece de energía verde, limpia, prácticamente toda el área del Chaco, toda esa área del Chaco. Sí, generan mucha más energía de lo que es el autoconsumo. Claro, sí. Y eso sirve para que eso no se subraya mucho, pero operaciones como esa lo que hacen es dar seguridad energética a la zona, en particular a esas zonas rurales. Hoy hablábamos, por ejemplo, con el vicepresidente de la Cámara Inmobiliaria, Iván Montanaro, de Calara, origen obviamente italiana, encima de Potenza, nos comentaba que todos los desarrollos inmobiliarios que se están haciendo, en particular en las afueras de Corrientes, que está cada vez más creciendo y tomando desarrollo económico, etcétera, tienen problemas obviamente de desarrollo de las infraestructuras, del tema del manejo del agua, electricidad, telecomunicaciones, etcétera. Entonces hay que pensar hoy a cualquier desarrollo integral, digamos. Son temas muy interesantes. Yo digo siempre en eso, la tecnología existe, ya está. El problema no es la tecnología, es la voluntad de utilizarla, y por supuesto, y ahí Francisco en eso sabe, es el tema de financiarla, lograr financiarla. Pero yo creo que es un tema interesante. No sé cuántos de los oyentes saben que, por ejemplo, Arturo tiene un desarrollo, la verdad, increíble en las alturas, en los altiplanos de San Juan,
que es una reserva, ¿no, Arturo? Como si fuera una reserva. Arturo acaba de conseguir justamente asistencia veterinaria con la doctora Matiello, así que pero realmente la protección animal o las reservas naturales es algo necesario, porque hoy en día, digamos, se agrava por la invasión industrial en muchos lugares. Bueno, nosotros hace 33 años que estamos en el tema de conservación, y no es una pavada. Bueno, habría que destacar que cuánta gente a nivel nacional de las universidades, investigadores internacionales van a visitar el sitio para entender cómo mantener el ecosistema, cómo cuidarlo y cómo eso. Ese es un valor muy importante. La verdad, muy importante. Arrancamos así porque es un día muy complicado y no nos queríamos meter directamente en los temas que digamos que nos complica todos los días. Quería darle alguna buena noticia, ¿sí, Román? Adelante, que estamos en los últimos 2 minutos. Estaba aplaudiendo, dale. Bueno, los oyentes saben que la Cámara de Comercio está trabajando de hace 1 año y medio con el Hospital Italiano, en particular con el Instituto Universitario de Investigación y Transferencia Tecnológica, a través en colaboración con el profesor Baccanelli, y justo en estos días acabamos de publicar en el boletín una actividad muy interesante. Ellos están tratando de promover que los jóvenes estudiantes de último año de la carrera de farmacia y bioquímica puedan, digamos, participar de actividades de capacitación como si fueran stage en las empresas, en particular en el sector alimentar, como en el sector farmacéutico, para que aprendan los procesos de calidad, cómo manejar los alimentos, cómo manejar los procesos de desarrollo biotecnológico, etcétera. Nosotros creemos que en línea con los objetivos de mejorar la calidad de alimentos que ingerimos y del nivel de vida, hay que meter cada vez más atención al cuidado en la producción de alimentos, en el transporte, en el consumo, etcétera. Así que la verdad es un tema interesante. La Cámara acogió la propuesta del doctor Baccanelli con muchísimo gusto, y encima le sumamos a que estos jóvenes, por ahora son 12, si estos jóvenes, digamos, las empresas encuentran buenos profesionales, seguramente los apoyaremos con nuestro ya querido programa Fénix para que puedan, digamos, tener una pasantía remunerada de un plazo más largo y puedan, ojalá, encontrar su trabajo en lo que les gusta. 10 segundos, Claudio. Bueno, entonces una sola cosa, ya que estamos en periodo complicado, les recuerdo que el jueves 31 de agosto, 10:30, tenemos el 5º encuentro del Ciclo Tributario Argentino, coordinado por el Estudio Macar Surien Susado, ahí en la Cámara de Comercio, presencial y virtual. Con el amigo Gustavo Penna. Muchas gracias, Claudio Farabola. Ha sido nuestro columnista habitual, director ejecutivo de la Cámara de Comercio Italiana en la Argentina. Arturo. Tuvo que hablar de impuestos, justamente, que nosotros no hablamos ni de política ni de dólar. Lo que hacemos son buenas noticias, como la que hoy vimos, de gente que trabaja, mira el futuro y progresa. Gracias, estimados oyentes, por acompañarnos, y síganlo haciendo en el mismo dial, en el mismo día de la semana. Aquí finaliza Italianos y sus negocios. Nos reencontraremos en 7 días a la misma hora para informarnos sobre proyectos y negocios de empresas ítalo-argentinas. Promueve la Cámara de Comercio Italiana en la República Argentina. Producción general, Arturo Curátola.